a todas y a todos. Sírvase llamar a lista, señora secretaria. Sí, señor presidente. Siendo las 10:21 de la mañana, procedo con el llamado a lista para esta sesión. Albán. Sí, señor. Arbeláez Giraldo Carolina. Ardila Espinosa Carlos Adolfo. Becerra Ñáñez Gabriel. Cadavid Márquez Hernán Darío con excusa. Caicedo Rosero Rud. Campo Hurtado Óscar. Castillo Advíncula Orlando. Castillo Torres Marelén. Escriba que estoy llamando lista. Castillo Torres Marelén. Correal Rubiano Piedad. Sí, señora. Cortés Dueñas Juan Manuel. Cotes Martínez Karime. Díaz Mateo Luis Eduardo. García Soto Ana Paola. Gómez González Juan Sebastián. Izaza Buenaventura Delcy. Doctora, muy buenos días. Jiménez Vargas Andrés Felipe. Jubinao Clavijo Caterín. Landines Suárez Heráclito. Lozada Vargas Juan Carlos. Bienvenido, honorable. Méndez Hernández Jorge. Mosquera Torres James. Ocampo Giraldo Jorge Alejandro. Osorio Marín Santiago. Sí, señor. Peñuela Calvache Juan Daniel. Pérez Altamiranda Gercel con excusa. Polo Miguel. Quintero Amaya Diógenes. Sí, señor. Quintero Valle Carlos Felipe. Sí, señor. Díaz Mateo Luis Eduardo. Sí, señor. Gómez González Juan Sebastián. Sí, señor. Racero Mayor Cadavid. Rueda Caballero Álvaro Leonel. Sí, señor. Sánchez Arango Duvalier. Sánchez León Oscar Hernán. Presente. Sí, señor. Sánchez Montes de Oca Astrid. Sí, señora. Sarmiento Hidalgo Edward. Suárez Vaca Pedro. Sí, señor. Tamayo Marulanda Jorge. Jiménez Vargas Andrés Felipe. Lo vi. Sí, señor. Cotes Martínez Karime. Sí, señora. Tamayo Marulanda Jorge. Triana Quintero Julio César. Uribe Muñoz Alirio. Uzcategui Pastrana José Jaime. Wills Ospina Juan Carlos. Presidente de la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio, así que usted podrá ordenar la lectura del orden del día y abrir la sesión. Se abre la sesión. Haga la lectura del orden del día, señora secretaria. Sí, señor Y tiene el uso presidente. de la palabra posteriormente el doctor Felipe. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, Sesiones Ordinarias Legislatura 2023-2024, Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho, orden del día martes 20 de febrero de 2024, 10 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y votación de proyectos en primer debate. Primero, proyecto de ley 052 de 2023, Cámara, por medio de la cual se incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano la violencia vicaria. Se modifica la ley 1257 de 2008 y la ley 2126 de 2021 y se editan otras disposiciones. Primer punto del orden del día. Sí, señor presidente. Primero, proyecto de ley orgánica de ley número 052 de 2023, Cámara, por medio del cual se incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano la violencia vicaria. Se modifica la ley 1257 de 2008 y la ley 2126 de 2021 y se dictan otras disposiciones. Autores, los representantes Leider Alexandra Vázquez, Luz María Múnera, Nina María Garrido, Alfredo Mondragón, Jennifer Daley Pedraza, Alidio Uribe y otros. Y los honorables senadores Jael Quiroga Carrillo, Griselda Lobo Silva, Aida Yolanda Abella Esquivel. Ponente, la honorable representante Delcy Esperanza Izaza Esquivel. Proyecto publicado en la Gaceta 973-2023, ponencia para primer debate en la Gaceta 1231 de 2023. Le hace la proposición con que termina el informe de ponencia.
Sí, señor presidente, con fundamento en las anteriores consideraciones, presento ponencia positiva y solicito a los honorables representantes de la Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de ley número 052-2023 Cámara, por medio del cual se incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano la violencia vicaria, se modifica la ley 1257 de 2008 y la ley 2126 de 2021 y se dictan otras disposiciones conforme al texto propuesto. Cordialmente, Delcy Esperanza Izaza. Ha sido leída la proposición, con que termina el informe de ponencia, señor presidente. Se coloca en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia. Sigue en consideración. Doctora Delcy Esperanza Izaza, ¿cuánto tiempo considera usted para 5 minutos? Adelante, doctora Delcy Esperanza Izaza, ponente del proyecto de ley. Señor presidente, muy buenos días y muchas gracias, honorables compañeros representantes. Celebro que iniciemos un mes antes, doctora Catherine Jubinao, doctor Triana, este periodo legislativo, pero celebro mucho más que iniciemos aquí en nuestra comisión primera con la discusión de un proyecto tan importante y vital para la prevención de violencias contra la mujer. Permítame, doctora Delcy. Compañeros, de verdad que pues es molesto interrumpir la intervención de los compañeros, pero si no hacemos silencio va a ser muy difícil avanzar. Tenemos una agenda bastante nutrida que solamente la podemos sacar adelante, en primer lugar, si hay la voluntad de ustedes, y en segundo, que nos podamos escuchar. O de lo contrario, nos tocará pedirle a los amigos de las unidades legislativas que nos esperen en nuestras oficinas o afuera. Yo les pido ese favor y verá que avanzamos. Adelante, doctora Delcy. Gracias, señor presidente, y muy amables. Espero nos acompañen primero en la discusión y en el debate de este importante proyecto de ley y segundo, pues en la atención que requerimos para que un proceso legislativo como este tenga bastante claridad, ya que se refiere a un tipo de violencias que es nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. Quiero, honorables representantes, hacer claridad frente a dos proyectos de ley que primero indican la importancia del reconocimiento de la violencia vicaria en nuestro ordenamiento jurídico y esto pues es importante valorarlo. El primer proyecto de ley es el que hoy presentamos, el proyecto de ley 052 de 2023, que busca que el ordenamiento jurídico colombiano reconozca que hay un tipo de violencia dentro de la violencia de género que se denomina violencia vicaria. Esto permitirá un diagnóstico real de la problemática en Colombia, combatir este tipo de conductas, atender a las víctimas y asegurar un acceso real a la justicia en esta materia. El segundo proyecto de ley, que es también supremamente importante, cursa en el Congreso de la República, es el proyecto de ley 062 del 2023, radicado por la senadora Nadia Blet. Busca este proyecto un componente penal, tipificar el delito de violencia vicaria como una consecuente sanción, privación de la libertad por quien cometa el delito. Es un proyecto de ley que, como nuevamente indico, está radicado en el Congreso de la República. Reconocer el objetivo de nuestro proyecto es el reconocimiento en el ordenamiento jurídico de la violencia vicaria como un nuevo tipo de violencia basada en género. Siguiente, por favor. Y este término violencia vicaria realmente es un término nuevo. Compañero, si nos permite, ¿qué están haciendo? Gracias, muy amable. Muy amable.
es un término nuevo, relativamente nuevo, y por ende considero importante incluirlo en este tipo de violencia, violencia de género. Es una violencia que se comete a las mujeres por una tercera o impuesta persona, generalmente realizado por su pareja o expareja sentimental, como lo hemos evidenciado en el estudio de esta importante ponencia. Instrumentaliza principalmente a los niños, a los hijos de la víctima o a un familiar cercano de la víctima. ¿Cómo la instrumentaliza? Mediante amenazas de hacerle daño a sus hijos o incluso hasta quitarles la vida, o con quitarle la custodia a la madre. Aprovecha también e instrumentaliza sobre todo a los hijos de la víctima. Amenaza también con interrumpir los tratamientos médicos o la entrega de medicamentos para tratamientos de sus hijos o temas de educación en la financiación de los estudios. Utiliza también momentos del régimen de visitas para inventarse información dolorosa acerca de la madre a sus hijos. La violencia vicaria es una violencia silenciosa que pasa desapercibida porque no tenemos cómo cuantificar este hecho o estas actuaciones debido a que hoy no es un delito reconocido. No se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, algunas cifras de medicina legal nos muestran un panorama general para actuar frente al crecimiento de la violencia. Hoy aquí traigo unas cifras bastante dolorosas, críticas, pues siempre he manifestado que no es meramente la identificación de la cifra, que debemos ir mucho más allá porque estas cifras dolorosas que hoy presentamos en la Comisión Primera tienen detrás una historia de una mujer, un dolor que algunas veces es irreparable. Para el 2000, sin embargo, pues estas cifras siguen incrementándose frente al tema de violencia contra la mujer. En el 2023, 992 mujeres fueron asesinadas en el país. Para el 2022, 1.016 mujeres, cifra que se presentó para esa vigencia. Y para el 2023, 607 menores de edad fueron asesinados. Las cifras de violencia intrafamiliar aún con mayor preocupación, honorables representantes. Para el 2022, la cifra de 47.771 mujeres violentadas. Para el 2023, 49.247 mujeres violentadas. Y la cifra de menores involucrados en violencia intrafamiliar para el 2023 fue de 7.148 menores. Víctimas de feminicidio que están directamente correlacionados con temas que se pueden evidenciar y que pueden pueden iniciar en una violencia vicaria y terminar en el asesinato de las mujeres, en feminicidios. Para el 2023, el total de cifras registradas es de 525 mujeres que perdieron la vida víctimas de feminicidio. El departamento con mayor cantidad de víctimas, Antioquia con 95, seguido de Bogotá con 58, Valle del Cauca con 52 y mi departamento, el departamento del Tolima, con 12 víctimas. En temas de violencia vicaria, pues no es posible concluir cuántas mujeres han sido víctimas de estas actuaciones, pues no tenemos registro ni está tipificado como tal estos hechos. La falta de inclusión, pues se ha convertido para las mujeres en un muro que no les permite acceder a la justicia. Muchas mujeres al momento de denunciar este tipo de conductas se encuentran sin ayuda, en un callejón sin salida, en donde se debe tratar de encontrar una herramienta jurídica
más adecuada que les permita algún tipo de protección y de acceso a la justicia. Algunas mujeres han encontrado en el Código Penal el amparo en el artículo 230, señor presidente, artículo que permite o que establece el ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor de edad, en la que bien se establece que el padre que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho a la custodia del cuidado personal, incurrirá por ese solo hecho en prisión de 1 a 3 años y una multa de 1 a 16 salarios mínimos legales vigentes. Se ha convertido en uno de las problemáticas mayores porque no solamente la retención de los hijos se genera o se visibiliza como violencia vicaria, aquí también está la forma en que los padres de manera sistemática conducen a comentarios malos frente a la madre o algunas veces también con temas económicos frente a las responsabilidades con sus hijos. Quiero visibilizar en este espacio también, honorables representantes, a una de las mujeres que han hecho un ejercicio supremamente valioso para que hoy en nuestro país empecemos el debate frente a la violencia vicaria. Ella tiene una fundación, Xiomara Ordóñez, es creadora. También Jimena, perdónenme, es una autora de esta ley, quien hasta el día de hoy ha atendido 630 mujeres que se han acercado a solicitarle apoyo por cuanto son víctimas de violencias como las que hoy estamos exponiendo. El panorama jurídico, a falta de la legislación de las mujeres, ellas acuden a estos procesos que adelantan las fundaciones. Denunciar la violencia intrafamiliar, pues es un problema que no permite la visibilización simplemente de la violencia vicaria. Casos que en temas de violencia son supremamente significativos en el ordenamiento y casos que se vienen presentando en el mundo han hecho visibilizar y han logrado que países como España tengan hoy el reconocimiento de este hecho que genera violencia de género en varios países. España en el 2015 inicia una tarea para poder incorporar en el ordenamiento jurídico, porque una mujer quien perdió sus 2 hijos a manos de su expareja, quien los asesinó y luego se quitó la vida, inició a reclamarle al Estado la protección de estas conductas. Y aquí en nuestro país, el triste caso de Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, un niño que fue asesinado en manos de su padre, quien advirtió meses anteriores a su mamá que le quitaría lo que más le dolería, decidió asesinar a su hijo y luego, después de ser detenido, quitarse la vida. Aquí en Bogotá, en el año 2022, Tatiana Navo, principal también promotora y propulsora de este proyecto. 2 minutos, doctora. Gracias, señor presidente. Principal propulsora de este proyecto de ley, quien pierde la custodia de sus hijos en un hecho que debería esta comisión primera revisar porque no se ve la claridad en el proceso jurídico que adelantaron para quitarle la custodia. Su padre se lleva a sus hijos y luego es ella retirada de la oportunidad de velar por ellos. Argumentos jurídicos que nos van a permitir el estudio, debate y posterior aprobación que hoy pido a esta comisión primera. Pues Colombia hace parte de la CEDAW desde 1982,
que ratificó el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las violencias contra la mujer en el 2007. Colombia también impulsa la Agenda 2030 de la ONU, en especial el objetivo 5 de los ODS para lograr la igualdad de género entre las niñas y mujeres en el mundo, siendo una de las metas eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado. La sentencia T-172, honorables representantes de esta comisión, en la que se hace el reconocimiento y definición de la violencia vicaria, y la sentencia T-145 también reconoce en su exposición de motivos en las que la Sala considera que se atiende para este caso el reconocimiento de la violencia vicaria. El escenario internacional, países que ya han permitido que este tipo de violencia sea reconocido en su contexto jurídico: México, Uruguay, Argentina, España, Galicia y Australia. Un minuto, doctora. Han logrado con pertinencia y eficacia incluir estas conductas en el ordenamiento jurídico. Hoy aquí, honorables representantes de la Comisión Primera, quiero agradecerle a mis compañeros representantes, quienes han aportado de manera significativa: a la representante Astrid Sánchez, al representante Pedro Suárez, Marilyn Castillo, Álvaro Rueda, Orlando Castillo, Juan Sebastián Sánchez, Piedad Correal, y un saludo supremamente especial para la autora, una de las autoras del proyecto, la representante Alexandra Vázquez. Pido a mis honorables compañeros y compañeras el apoyo y el respaldo en esta Comisión Primera para permitir que en nuestro ordenamiento jurídico se permita reconocer la violencia vicaria, para poder atenderla, para poder brindarle a nuestras mujeres, que en su mayoría son víctimas de esta. Gracias, doctora Delcy. Me ha pedido el uso de la palabra la doctora Piedad Correal. Adelante. Gracias, señor presidente. De verdad que yo creo que estábamos en mora de legislar sobre este importante proyecto, precisamente, que busca erradicar, yo diría que es de las formas de una violencia intrafamiliar más críticas por las que está atravesando actualmente el país. Es que no son 1, ni 2, ni 3, son muchos los casos que estamos observando donde precisamente se utilizan los familiares, los dependientes de la mujer por parte de su compañero, su exmarido, su expareja, para amedrantarla, amenazarla psicológicamente, económicamente o violentamente, y utiliza a esos terceros cercanos a su núcleo familiar para ejercer esa violencia. Yo creo que aquí estábamos en mora y por eso me uno a este extraordinario proyecto de ley, que inclusive me atreví a mejorarlo con una proposición, porque otra de las maneras de esa violencia vicaria está precisamente en las mismas autoridades judiciales o de investigación, cuando se trata de esa dilación injustificada, donde precisamente la mujer acude y denuncia, donde esa pareja o donde esa persona precisamente la está amenazando a través de sus hijos menores con una retención irregular, con un ejercicio de patria potestad irregular o con una violencia hacia ese menor con tal de obtener de ella alguna situación para esa pareja. Y a pesar de que la mujer denuncia oportunamente esos hechos en fiscalía o ante autoridad competente, una comisaría de familia, donde sea, y no es escuchada, y muchas veces esa violencia vicaria denominada así
precisamente termina con nefastos resultados porque no hubo la actuación oportuna de la autoridad competente. Por eso he colocado en una proposición adicional un numeral a ese numeral séptimo de este proyecto de ley, en el sentido de que sea investigado por la autoridad competente, esa autoridad judicial que sin pretexto alguno ha dilatado ese proceso de investigación cuando la mujer se acerca a denunciar ese hecho. Por eso me uno a este extraordinario proyecto de ley y yo creo que aquí no podemos oponernos nadie porque estamos protegiendo los derechos de la mujer. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctora Piedad, tiene el uso de la palabra el doctor Duvalier Sánchez, Valle del Cauca. Muchas gracias, presidente. Lo primero es felicitar a Alexandra, a la representante Alexandra Vázquez, que ha luchado por este proyecto desde el año pasado. Qué bueno que hoy esté primero en el orden del día para que lo podamos debatir. También, pues, felicitar a la ponente, a Delcy Sasa, que creo que ha hecho una exposición clara de la necesidad del proyecto. Miren, es recurrente en la cultura patriarcal y machista que tenemos que cuando las relaciones se terminan, los esposos creen que la mujer sigue siendo su propiedad. Gracias, presidente. Efectivo. Y entonces, cuando las relaciones se ven afectadas por conflictos y demás y se va a una separación, el hombre intenta intimidar a la mujer a través de los hijos, presionarle, causarle dolor o dependencia. Sobre todo porque en este país, pues muchas mujeres se han dedicado a criar los hijos o sus ingresos son menores o sus niveles de educación son menores, por lo cual están en niveles de vulneración ante la persona que quiere seguirla sometiendo. Y eso, como está en este proyecto, pues a partir de que lo aprobemos en el Congreso, es una violencia basada en género, que debe atender atención de la justicia, que debe poder prevenirse para evitar que llegue hasta niveles de violencia o, como hemos visto, de feminicidios, que además aquí se ven afectados las familias, los hijos y la persona directamente, que tenga además atención integral, porque una vez dados los hechos, pues ahí ya se dan los daños, que hay que reparar, que hay que restaurar el acceso a derechos que se han visto vulnerados. Y por último, pues que haya un compromiso de la parte que vulnera a la otra persona, que la violenta y la agrede, de no volver a repetir. Es decir, que haya unas medidas de protección de entorno alrededor de la persona afectada. Así que, pues cuentan con todo el apoyo desde esta curul, desde este voto, y yo sé que de la bancada del Partido Verde. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Alberto Albán. Muchas gracias, señor presidente. Solo para marcar la oportunidad de este proyecto. Hay mucha violencia basada en género que se disimula en la sociedad patriarcal, que tenemos que ir descubriendo y tenemos que ir delimitando claramente como se hace aquí con la violencia vicaria. La cultura machista, la sociedad patriarcal normaliza este tipo de situaciones y saludo yo este proyecto porque logra mostrarle a la sociedad que se está haciendo un daño a la mujer con la violencia vicaria, principalmente utilizando sus seres queridos. Con todo corazón y razón, mi voto afirmativo y la solicitud que aprobemos este proyecto. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Álvaro Rueda. Muchas gracias, señor presidente. Realmente este proyecto es un proyecto bastante interesante. Sin embargo, a pesar de manifestar mi apoyo a lo establecido en el mismo, sí quiero dejar de presente un par de situaciones particulares que llaman la atención. Y es que, a pesar de que aquí se esté contribuyendo en la protección de los derechos fundamentales de las víctimas,
en que efectivamente estemos materializando lo que ya se ha reconocido en la Ley 1257 del 2008, donde se reconoce esa violencia de género como una forma de discriminación y se establece la obligación del Estado de prevenirla, de sancionarla. Pues digamos que esta iniciativa es coherente con esta ley y con el compromiso que efectivamente debemos tener nosotros como congresistas, que debe tener el Estado colombiano para combatir la discriminación de género. Sin embargo, cuando hablamos de la violencia vicaria, y en este folleto que nos han entregado, manifiestan que la violencia vicaria es una violencia de género hacia nosotras las mujeres, que ejerce el hombre machista, utilizando como medio a nuestras hijas e hijos para herirnos, maltratarnos y controlarnos para así generar un daño irreversible, psicoemocional y físico en nosotras y en nuestros hijos e hijas. Ahí creo que tenemos nosotros que hacer una adecuación de los artículos que se han puesto de presente en este proyecto de ley, porque en esa misma definición estamos diciendo nosotros que también se está generando un daño a los hijos e hijas. Por lo tanto, se desnaturaliza que sea una violencia única y exclusivamente basada en género, porque también hay unas consecuencias que afectarían a los niños. Por lo tanto, yo creo que debemos adecuar un poco el articulado e incluir como una especie de tipo de violencia sustitutiva, donde hablemos también acá de violencia intrafamiliar, porque estas actuaciones no son solamente de parte del hombre, sino que en muchas oportunidades hemos visto también cómo las mujeres utilizan a los niños, a los hijos e hijas como una forma, como un mecanismo de presión, generando un daño emocional y irreversible hacia los padres, manifestándole: le voy a quitar al hijo si usted no hace X o Y cosa. Entonces, es hacer esta invitación de manera muy respetuosa a todos los colegas. Por supuesto que es una iniciativa bastante loable, es una iniciativa de admirar, porque reafirma nuestro compromiso en la lucha de los derechos también de las mujeres, pero por supuesto que no podemos dejar a un lado la importancia de adecuar la norma, no con un interés político, sino con un interés jurídico que sea aterrizado a la realidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la doctora Ana Paola García. Gracias, presidente. Bueno, celebro que esta iniciativa legislativa llegue a la Comisión Primera. Creo que estábamos en mora como país de tener esta ley, puesto que en datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación encontramos 29.333 casos, de los cuales en lo corrido de este año ya van 498. Gracias a nuestra compañera Alexandra por tener en cuenta a la mujer, por seguir cerrando brechas, porque la mujer no solamente es víctima directa de violencia de género, violencia psicosocial, violencia emocional, violencia económica, sino que también es víctima indirectamente nuestros hijos, porque cuando se ejerce la violencia vicaria es contra nuestros seres queridos, en especial a los hijos, se ejerce una violencia doble, porque se ejerce violencia contra la mujer y violencia contra los hijos. Por lo tanto, debemos trabajar por esta ley, trabajar para evitar que tanto la mujer como nuestros hijos se vean afectados y así evitar que la salud mental de nuestros menores se vea desde muy temprana edad, se vea con dificultades y que los niños empiecen a sufrir traumatismo. Recordemos el caso del menor Gabriel Esteban, quien fue víctima por su padre, como lo decía nuestra compañera Delcy. No dejemos que más niños le suceda lo mismo de Gabriel Esteban. E invito a toda la Comisión Primera a que acompañemos este importante proyecto de ley que será en beneficio de los niños y de la mujer colombiana. Gracias, doctora Ana Paola. Tiene el uso de la palabra el doctor Heráclito Landines, Bogotá. Gracias, señor presidente. El tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres es un tema que
el Estado colombiano ha venido trabajando en los últimos años, particularmente este Congreso de la República, señor presidente, pero además reconociendo que el sistema de Naciones Unidas creó un protocolo para eliminar la violencia contra las mujeres. Y en ese escenario, cuando Colombia acepta este protocolo, lo está incluyendo en el bloque de constitucionalidad. Es decir, prima sobre la legislación interna en asuntos de derechos humanos, pero sobre todo defendiendo y protegiendo a las mujeres. Por eso, doctora Alexandra, es muy importante su iniciativa, porque además pone a este Congreso de la República a trabajar en este tema tan importante para un país como Colombia, para una sociedad como la colombiana que ha violentado por muchos años a las mujeres. Y esta iniciativa, cuando surja, cuando pase acá, que estoy seguro que los compañeros y las compañeras de la Comisión Primera vamos a apoyarlo y acompañarlo, deberá tener asimismo en la plenaria de Cámara y en el Senado de la República todo el acompañamiento, porque es una deuda que nosotros tenemos con este país desde el Congreso. En varias oportunidades, la propia Corte Constitucional ha instado y ha exhortado a este poder público que es el Congreso de la República a legislar en la materia. Por eso esta iniciativa de la compañera Alexandra, liderada muy bien por nuestra compañera ponente, la doctora Delcy, creo que debemos apoyarlo, acompañarlo, porque es una deuda con esta generación, pero sobre todo con las niñas y los niños de este país, que serán las próximas generaciones de Colombia. Doctora Alexandra, doctora Delcy, desde el Pacto Histórico estamos acá para acompañarla, para votar positivamente este proyecto y que surja un trámite expedito en la Cámara y que sea aprobado. Gracias, señor presidente. Votamos y doctor Edwin tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Muy corto. Creo que en el proceso de construcción de este proyecto de ley, yo digo proceso de construcción porque finalmente nosotros acá en el Congreso y nosotras seguimos construyendo las leyes. Hay algo en lo que quisiera que pusiéramos acento reconociendo el trabajo de la representante Alexandra Vázquez del Pacto Histórico en esta iniciativa. Algo que pasa en este país es que cada vez que hablamos de la justicia, pareciera que desde la legislación se quieren trabajar en unas intenciones, pero cuando vamos a la aplicación, las instituciones, en lugar de sensibilizarse, al contrario, se convierten en revictimizadoras en muchas ocasiones. En el caso de identificación de violencias basadas en género, cuando se tipificó el feminicidio a través de la ley Rosa Elvira Celi, incluso después del proceso de paz aún se estigmatiza a las y los firmantes de paz en los estrados judiciales, en la fiscalía. Es decir, en el proceso de construcción, representante Alexandra y demás compañeros y colegas, hay que hacer acento y buscar la manera de que sea obligatorio el proceso de formación de funcionarios y funcionarias públicas en todas las entidades para la identificación de este tipo de violencias. Porque si no, seguiremos produciendo este tipo de leyes, pero en la aplicación no termina dándose. Y no se identifica la violencia basada en género, no se identifica la violencia vicaria, no se identifica la violencia intrafamiliar y terminamos teniendo problemas ya en la aplicación. El problema no termina siendo el diseño de la ley, sino cómo se materializa, cómo se vuelve realidad. Entonces, en este proceso de construcción, imaginémonos hacia el debate en plenaria, cómo podemos hacer obligatorio con entidades específicas responsables la posibilidad de que esto se materialice. Gracias, presidente. Sigue en consideración el informe con que termina la ponencia. Anuncio que se va a cerrar, se cierra. ¿Aprueba la comisión el informe con que termina la ponencia? Sí lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Coloquemos en consideración los artículos que no tienen proposición. Presidente, este proyecto de ley tiene 12 artículos, incluida la vigencia. No tienen proposición el artículo 1. Doctora Delcy, estamos mirando, ¿cierto?
Doctora Delcy. Están radicando hasta ahora proposiciones al artículo 1, al 5. Entonces, el 5 no tendría proposición. El 6, Javier. ¿No? El 6 no tendría proposición. El 11. El 11. Esos tres, presidente, puede someter a consideración y votación de la ponencia. ¿Cuál es? El 5, el 6 y el 11, señor presidente. Se coloca en consideración el artículo 5º, 6º y 11 como viene en la ponencia. Sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba la comisión los artículos antes leídos. Sí, presidente, por unanimidad de los asistentes. Siguiente bloque de artículos con proposiciones avaladas. Doctora Delcy, proposiciones de los artículos que tengo aquí resaltadas que serían consideradas por usted. El artículo 2, una proposición del representante Orlando Castillo, de la doctora Astrid Sánchez y del representante Jorge Méndez. Hay una constancia del representante Pedro Suárez. Y de la doctora Ana Paola García hay proposición, no sé si la deja como constancia o usted la va a asumir. Y también del campo. Y el representante Alejandro Campo la deja como constancia. Doctora... El artículo 3º, doctora Delcy. Marelén Castillo tiene una proposición que la tengo aquí como acogida. Otra de Orlando Castillo también como acogida, de Astrid Sánchez una constancia y hay también una proposición de Ana Paola García. ¿También de quién? ¿Y la deja como constancia o no? Y Alejandro Campo la deja como constancia. Pero no está el doctor Alejandro. El artículo 4. Tiene el uso de la palabra, doctora. ¿La deja como constancia? Gracias. Entonces también la deja como constancia la doctora Ana Paola al artículo 2 y al artículo 3. El artículo 4 solamente hay una proposición de Juan Sebastián Gómez, está acogida. Entonces sería esa. ¿El artículo 3 qué, Javier? Y aquí acaba de radicar al cuarto Alejandro Campo, candidato Eduardo Sarmiento. Entonces, vea, doctora Delcy, hay proposiciones radicadas del representante Alejandro Campo a varios artículos. Sí, y también jubilado también. Y es bastante complicado. El artículo 7º. Así es, doctora. El doctor Alejandro Campo no se encuentra en el recinto que tiene proposición. La doctora Marelén Castillo tampoco está en el recinto que tiene proposición. La doctora Ana Paola ha dejado también constancia del artículo 9º. Astrid Sánchez tampoco está. Al artículo 10º, así que quedará como constancia. Entonces el artículo 10º será de la ponencia. Y hay un artículo nuevo. En ese orden de ideas, presidente. Doctor Álvaro Rueda, sobre las proposiciones. Muchas gracias, señor presidente. Lo que pasa es que hay una serie de proposiciones
que fueron también suscritas por varios colegas. Yo acompañé algunas de las proposiciones presentadas por el doctor Ocampo y tengo entendido que hay otros compañeros, no solo del Partido Liberal, sino de otras corrientes políticas que también acompañaron esas proposiciones, razón por la cual el representante Ocampo no se encuentre en el recinto porque está atendiendo una agenda, no quiere decir que no las vayamos a entrar a discutir en este momento, señor presidente. De manera muy respetuosa, pues yo solicito que desde la mesa directiva se haga claridad sobre esta situación. Muchas gracias. Sobre las proposiciones, doctora Caterina. Presidente, dejo constancia de que no se han leído, no sé por qué, ya le pedí a mi equipo revisar las proposiciones que yo radiqué. Tengo 2 proposiciones avaladas al artículo 4 y al 7, y tengo 2 proposiciones no avaladas al artículo 2 y una de artículo nuevo que en cualquier caso quisiera argumentar y someter a consideración. Gracias. Bueno, en vista de que hay varias proposiciones y con la observación que hace la doctora Caterina, vamos a tomar artículo por artículo. Señora secretaria, el artículo 1, ¿tiene proposiciones? Presidente, en ese orden de ideas y de acuerdo a su instrucción, vamos a tomar artículo por artículo. Entonces, han sido aprobados el artículo 5, el 6 y el 11. El artículo 1, presidente, han radicado proposiciones a último minuto. ¿Quiénes? Es que así es muy difícil porque las están radicando hasta ahora y pues... Así es, doctora Delcy. Yo no tengo relación... A ver, del artículo 1, ¿qué han radicado? Hay una del representante Alejandro Campo, de la doctora Astrid... ¿Esto quién es? Astrid Sánchez, Miguel Polo Polo. ¿Y esto de quién es? Pero de ellos ninguno se encuentra en el recinto. Ninguno de ellos está en el recinto. Presidente, ¿puede poner el artículo 1 Aquí como está viene Polo en Polo. la ponencia? Ah, Polo Polo sí está. Es que no está en su curul, no lo vi. Permito leer la proposición si considera, presidente. Sí, por favor. Sí, por favor. Artículo 1. Objeto: reconocer e incorporar en el ordenamiento jurídico colombiano la violencia vicaria como violencia intrafamiliar. Esa es la modificación, doctora. Como violencia intrafamiliar y violencia basada en género, lo que permitirá prevenirla, atenderla de forma integral y garantizar el acceso efectivo a la justicia, reparación, restauración y no repetición a las víctimas en este tipo de violencia en el marco de la protección a los derechos humanos. Alejandro Campo, Astrid Sánchez, Miguel Polo Polo. Hay una cosa que no tiene nombre, yo no la puedo identificar. Les pedimos el favor a los compañeros que acompañen proposiciones que además de la firma colocan el nombre para poder nosotros identificarlos. Mil disculpas porque no los conocemos todavía sus firmas. Seguimos con el artículo 1. ¿Hay más proposiciones del artículo 1, señora secretaria? No, señor presidente, solo hay esa. Se coloca en consideración. Va a explicarla el doctor Rueda. Muchas gracias, señor presidente. De antemano, presentarle excusas a la mesa directiva. Sin embargo, yo creo que estamos en todo el derecho de presentar y estamos iniciando el periodo legislativo. Incluso que hubiéramos ingresado el 16 de febrero, pues fue con ocasión a poderle dar discusión de fondo a los proyectos que son de iniciativa parlamentaria. Entonces yo no entiendo por qué al parecer hay un presunto afán o una incomodidad por las proposiciones que se hayan presentado. Yo sí de manera muy respetuosa los invito a que construyamos sobre lo construido y que escuchemos pues a todos los compañeros que a pesar de pronto de no tener la misma filosofía o ideología política, queremos
aportar para que este proyecto, que como lo mencioné anteriormente, sea un proyecto que realmente le sirva a la sociedad colombiana y no solamente que se quede en letras. Aquí, si ustedes revisan, compañeros, la exposición de motivos, en su gran mayoría habla del bienestar y de la protección también a los niños y a las niñas. Yo les hago una pregunta. Entonces, solamente debemos reconocer e incorporar en el ordenamiento jurídico colombiano la violencia vicaria como una violencia basada en género, porque es que también estamos hablando acá de unos niños de género masculino, ¿sí? De unas niñas de género femenino o independientemente de su orientación sexual, que se van a ver afectados por este tipo de violencia. Y entonces lo que queremos nosotros es que se incluya violencia intrafamiliar para que abarque todo. Pero no estamos excluyendo la violencia basada en género. Por supuesto que estamos reconociendo la importancia de que quede establecido en la norma. Por lo tanto, nosotros lo único que estamos solicitando es que se añada el término violencia intrafamiliar y violencia basada en género. Muchísimas gracias, señor presidente. Sigue en consideración la proposición. Representante Polo Polo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que ya mi compañero fue claro. Aquí no hay que ser sectarios. Aquí no hay que ver la violencia desde una sola óptica. Violencia es violencia. También existen violencias desde mujeres hacia hombres, como de hombres hacia hombres y como de mujeres hacia mujeres. Y yo creo que no hay que hacernos los de la vista ciega o gorda frente a estas realidades. Aquí no somos misóginos, aquí apoyamos a las mujeres, estamos en contra de la violencia hacia las mujeres, sea vicaria o no sea no vicaria, pero también hay que abrir los ojos frente a ciertas realidades. Y es que también los hombres son víctimas de violencia vicaria y tenemos que ampliar. Aquí estamos para legislar en favor de todos los colombianos, no solo en favor de un único género. E incluir en esta proposición violencia intrafamiliar no va a excluir a las mujeres de este tipo de violencia. Muchas gracias. Orlando me pidió el uso de la palabra. Doctor Orlando. Gracias, señor presidente. No, yo simplemente creo que es válido lo que plantea el representante Álvaro. Por lo tanto, estoy de acuerdo de que se pueda incluir dentro de esa proposición que él plantea que sea violencia, pero en temas generales. Estoy totalmente de acuerdo y que no solamente se enfoque a la violencia de género. Muchas gracias, señor presidente. Doctora Lirio, sobre la proposición. Gracias, presidente. Como firmante y autor también de este proyecto, pues agradecerle a la comisión la aprobación del proyecto y el debate. Yo creo que si se le quita el concepto de violencia de género contra las mujeres, la violencia vicaria pierde su esencia y su contenido. Por lo tanto, yo no estaría de acuerdo con la proposición de dejarla para todo el mundo, porque estaríamos quitándole el componente de ser una ley afirmativa para proteger los derechos de las mujeres que sufren violencia, sobre todo a partir de sus hijos o a partir de violencia por maltrato psicoemocional, por aislamiento forzoso, por separación forzada, por violencia económica. Y desde ese punto de vista, entonces, no estoy de acuerdo con la proposición, presidente. Gracias. Doctora Delcy Magali, ¿avala la proposición? Bueno, hoy me cambió el nombre, presidente, pero me gusta el siguiente que me colocó. Bueno, quiero pues primero agradecer el debate que se está dando frente a este importantísimo proyecto. Doctora Alexandra ha logrado identificar sobre todo la voluntad que quieren nuestros compañeros de incluir y de mejorar el articulado, pero sí quiero ser muy enfática en que este es un proyecto que por el contexto y digamos que la argumentación que tenemos en las cifras que hoy aquí hemos entregado, ese es un proyecto
que realmente afecta en su mayoría a las mujeres. Y por eso queremos respetar la posición que indican los demás representantes, pero sin desconocer, como ellos muy bien lo han planteado, que este es un proyecto que no conoce, algunas veces lo identificamos en la sentencia T-245, en el que tanto el padre como la madre de manera significativa ejercían uno al otro violencia vicaria. Por eso avalamos, doctora Catherine, su proposición en la que integran un parágrafo que las medidas de protección incluidas en el presente proyecto de ley deberán ser interpretadas y aplicadas como mínimo bajo los estándares de derechos humanos, de género y orientaciones sexuales e identidad de género diversas. Para que aquí recojamos, doctor Uribe, las preocupaciones frente a si solamente aplica este proyecto para proteger, defender y atender a las mujeres en nuestro país. Creo, señores representantes, que esta es la oportunidad de verse reflejadas cada una de las preocupaciones de mejorar este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. En ese orden de ideas, doctora Delcy Magali, no es avalada la proposición. Sigue en discusión la proposición. Anuncio que se va a cerrar. Votación nominal. Doctora secretaria. Doctora Amparo, llamemos votación nominal para la proposición. Si es tan amable. Sí, señor presidente. Llamo a lista para la votación de la proposición que modifica, es una proposición modificativa, el artículo 1, suscrita por el doctor Alejandro Campo, Astrid Sánchez, Álvaro Rueda y Miguel Polo Polo. ¿Cómo vota Delcy Magali? Y Sasa Buenaventura Delcy, ¿cómo vota? Vota no. Albán Luis Alberto. Arbeláez Giraldo Carolina. Vota sí. Ardila Espinosa Carlos. Becerra Ñáñez Gabriel. Cadavid Márquez Hernán Darío con excusa. Caicedo Rosero Ruth. Vota no. Campo Hurtado Oscar. Vota sí. Castillo Advíncula Orlando. Vota sí. Castillo Torres Marelén. Correal Rubiano Piedad. Vota no. Cortés Dueñas Juan Manuel. Cotes Martínez Karime. Díaz Mateo Luis Eduardo. García Soto Ana Paola. Vota no. Díaz Mateos, ¿cómo vota? Vota sí. Albán Luis Alberto. Vota sí. Jiménez Vargas Andrés. Vota no. Presidente, yo le ruego, porque es muy difícil hacer la votación así. Estamos en votación, compañeros, por favor, silencio. Gracias, doctor Carlos Felipe. Doctor Álvaro. Permítanos continuar con la votación. No, lo que dijo, lo dijo. Gómez González Juan Sebastián. Vota no. Albán Luis Alberto. Había votado sí, vota no. Díaz Mateo Luis Eduardo. Vota no. Había votado sí. Jubinado Clavijo Caterín. Vota no. Landines Suárez Heráclito. Vota no. Lozada Vargas Juan Carlos. Vota no. Méndez Hernández Jorge. Vota no. Mosquera Torres James. ¿Cómo vota? Vota sí. Ocampo Giraldo Jorge Alejandro. Arbeláez Carolina. Vota no. Había votado sí. Osorio Marín Santiago.
Peñuela Calvache Juan Daniel, vota no. Campo Hurtado Óscar había votado sí, vota no. Pérez Altamiranda Gercel con excusa. Polo Miguel, vota sí. Quintero Amaya Diógenes, vota no. Cortés Dueñas Juan Manuel, vota no. Quintero Valle Carlos Felipe, vota sí. Racero Mallorca David, vota no. Rueda Caballera Álvaro, vota sí. Sánchez Arango Duvalier, Sánchez León Oscar, no. Sánchez Montes de Oca Astrid, vota sí. Sarmiento Hidalgo Edward, vota no. Suárez Vaca Pedro, no. Tamayo Marulanda Jorge, vota sí. Triana Quintero Julio César, Uribe Muñoz Alirio, vota no. Uzcategui Pastrana José Jaime, vota sí. Will Ospina Juan Carlos, vota no. Presidente, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, anuncia el resultado. Presidente, han votado 31 honorables representantes, por el sí 8, por el no 23, así que ha sido negada la proposición modificativa. ¿Votamos el artículo como viene en la ponencia? Así es, señor presidente. En consideración el artículo primero como viene en la ponencia, sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, ¿aprueban el artículo como viene en la ponencia? Si lo aprueba, presidente, llamaré a lista, presidente. Llámese a lista, por favor. Llamo a lista para la votación del artículo 1 como viene en la ponencia. Isaza Buenaventura Delcy, vota sí. Albán Luis Alberto, vota sí. Arbeláez Giraldo Carolina, vota sí. Ardila Espinosa Carlos, Becerra Ñáñez Gabriel, Cadavid Márquez Hernán Darío con excusa, Caicedo Roselo Rud, vota sí. Campo Hurtado Óscar, Campo, vota sí. Castillo Advíncula Orlando, vota no. Castillo Torres Marelén, Correal Rubiano Piedad, vota sí. Cortés Dueñas Juan Manuel, vota sí. Cotes Martínez Karime, Díaz Mateo Luis Eduardo, vota sí. Juan Carlos. García Soto Ana Paola, vota sí. Gómez González Juan Sebastián, vota sí. Jiménez Vargas Andrés, vota sí. Ubinao Clavijo Caterín, vota sí. Landines Suárez Heráclito, vota sí. Lozada Vargas Juan Carlos, vota que sí. Méndez Hernández Jorge, vota sí. Mosquera Torres James, Ocampo Giraldo Jorge Alejandro, Osorio Marín Santiago, Peñuela Calvache Juan Daniel, vota sí. Pérez Altamiranda con excusa, Polo Miguel, vota no. Quintero Amaya Diógenes, vota sí. Quintero Valle Carlos Felipe, vota sí. Racero Mallorca David, vota sí. Rueda Caballero Álvaro, Sánchez Arango Duvalier, Sánchez León Oscar, vota sí. Sánchez Montes de Oca Astrid, vota sí. Sarmiento Hidalgo Edward, vota sí. Suárez Vaca Pedro, vota sí. Tamayo Marulanda Jorge, vota sí. Triana Quintero Julio César, Uribe Muñoz Alirio, vota sí. Uzcategui Pastrana José Jaime, vota sí. Will Ospina Juan Carlos, vota sí. Pregunto si hay algún honorable representante que no haya llegado y no haya votado. Presidente, puede cerrar la votación. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cierre la votación, anuncia el resultado. Presidente, han votado 29 honorables representantes, por el sí 27, por el no 2. Así que ha sido aprobado el artículo 1 como fue presentado en la ponencia. Siguiente artículo. Presidente, el artículo 2 tiene varias proposiciones. El representante Andrés Felipe Jiménez presentó una, la dejó como constancia. La doctora Catherine Jubinado ha presentado una proposición
que ha sido acogida por la ponente, al igual que el doctor Orlando Castillo y la doctora Astrid Sánchez y Jorge Méndez. Han dejado constancias el representante Pedro Suárez, Ana Paola García y una... pero esta proposición del artículo... Alejandro Campo. ¿Quién más la firmó? Porque si no, no es constancia. Alejandro Campo, Eduard Sarmiento. ¿Y esta firma de quién es? ¿Y esta firma de quién es? ¿Está firmada por el representante Astrid Sánchez? Astrid. Pero la doctora Astrid tiene otra que ha sido acogida. 2. ¿Sí? Está acogida, ¿cierto? ¿Y esta también la firma la doctora Astrid? ¿También firma esta? Ah, bueno. Así en ese orden de ideas, presidente, entonces esta proposición no quedará como constancia porque aquí está la doctora Astrid y está el doctor Eduard Sarmiento. ¿Y quién es esta firma de Rueda? Peladito Rueda. ¿Esta firma de quién es? Bueno, hay otra firma. Entonces, están acogidas la proposición de la representante Catherine Jubinao, Orlando Castillo, Astrid Sánchez y Jorge Méndez. Como constancia, la del doctor Andrés Felipe Jiménez, Pedro Suárez y Ana Paola García. Y hay una proposición de varios que también no ha sido acogida, pero no la dejan como constancia. ¿Hay más? Si usted me permite, presidente, leo las acogidas y luego las que... Leamos las proposiciones avaladas. Bueno, presidente, vea, la primera proposición modificativa es del doctor Orlando Castillo, que lo que hace es que en el primer inciso del artículo 2 cambia una O por una U. Esa es la única modificación que dice así: de emocional, sexual, patrimonial o de cualquier otra índole o a familiares, dependientes, personas, animales, y era O objetos y la deja U objetos afectivamente significativos para la mujer con el objetivo de causarle daño. Esa es la proposición del doctor Castillo. Orlando. La actriz Sánchez hace una modificación de la siguiente manera y se entiende por violencia vicaria cualquier acción u omisión que genere daño físico, psicológico, emocional, sexual, patrimonial o de cualquier otra índole a familiares, dependientes, personas, animales u objetos, que es la modificación de Orlando, afectivamente significativas para la mujer con el objetivo de causarle daño. La violencia vicaria se cambia expresa por manifiesta a través de conductas tales como las amenazas verbales, violencia sexual y psicológica. Adiciona eso la doctora Astrid Sánchez. Esas son las modificaciones que hace la doctora Astrid. El doctor Jorge Méndez adiciona la siguiente expresión también: la violencia vicaria se expresa a través de conductas tales como las amenazas verbales, violencia sexual, lesiones y aumenta la instrumentalización de los hijos. Esa es la adición que hace el doctor Jorge Méndez. Y la doctora Catherine Jubinao adiciona y deja el inciso de la siguiente manera: la violencia vicaria se expresa a través de conductas entre las que se encuentra, aunque no taxativamente, las amenazas verbales, violencia sexual, lesiones, el incumplimiento del régimen de visitas, la omisión de información en el ejercicio de la custodia, el ejercicio arbitrario de la custodia, la imputación de hechos delictivos falsos, el incumplimiento de la cuota alimentaria, la dilación procesal injustificada, control coercitivo o cualquier otra conducta que sea realizada respecto a familiares, dependientes, personas u animales vinculados a la mujer con el fin de infligirle un daño. Yo no sé si esto no se contradice con lo que yo he leído. Parágrafo. Las medidas de protección incluidas en la presente ley deberán ser interpretadas y aplicadas como mínimo bajo los enfoques de A, derechos humanos, B, de género y C, orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Está suscrita por Catherine Jubinao. Esas son las proposiciones acogidas. Y hay una proposición, doctor Rueda, yo no sé si está su firma,
y la doctora Astrid Sánchez, Eduard Sarmiento y Alejandro Campo, que dice, doctor, de la siguiente manera, adiciona un inciso. Asimismo, no está acogida. La leo, doctora Delcy, porque no está acogida. Asimismo, quedan comprendidas aquellas conductas que, eso es lo que adiciona aquí, ¿sí? Porque aquí, o es que cambia todo el artículo. Venga, déjeme ver el texto. No, es una modificación al todo el texto. Doctora Delcy, esto es una proposición prácticamente, yo diría, sustitutiva porque está modificando todo el texto del artículo 2. Yo les pido un poco de atención. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Asimismo, quedan comprendidas aquellas conductas que por acción u omisión se ejerza sobre las hijas y o personas del grupo familiar o afectivo de la mujer y que tengan por objeto o por resultado afectar su integridad psicológica, física, económica y patrimonial. A efectos de la presente ley, de conformidad con lo estipulado en los planes de acción de las conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas. Está suscrita por la doctora Astrid, por Alejandro Campo, por Eduard Sarmiento. Está la firma del doctor Álvaro Rueda. Así que yo, presidente y honorables representantes, las otras se pueden votar unidas porque lo que hace es modificar los incisos del artículo. Esta es una proposición sustitutiva. Tendría que votarse por separado esta sustitutiva y luego sí mirar las modificativas a la ponencia. Sí, señor. Doctora Delcy. Señor presidente, muchas gracias. Pues lo que entiendo es la exposición que están haciendo de esa proposición, realmente la encuentro relacionada con los tipos de violencia que recoge y muy bien señala la ley 1257. Volver a hablar en este contexto de violencia física, económica y psicológica, ese tipo de violencias ya las recoge la ley 1257. Por eso hago un llamado supremamente especial a mis compañeros representantes para que nos permitan esta proposición como constancia y le damos a mayor profundidad un debate serio y mucho más oportuno del relacionamiento que hacen de ese contexto. Gracias. La doctora sí la deja como constancia. El doctor Eduard Sarmiento la deja como constancia. El doctor Álvaro Rueda la deja como constancia. El doctor Alejandro Campo no está. Queda como constancia la proposición. En consideración el artículo 2 con las proposiciones antes leídas y avaladas. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. Aprueba la comisión el artículo 2 con las proposiciones avaladas. Sí lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes el artículo Siguiente 2 punto. con las modificaciones leídas. El siguiente artículo, doctora Delcy, tiene proposición del representante Peñuela, acogida, de la representante Marilén Castillo, acogida, del representante Orlando Castillo, acogida, de Astrid Sánchez, constancia, y de Ana Paola García, constancia. Y esta es la que va y le quitan. Esta es de Orlando. Sí, por eso. ¿Y por qué me dice que esta es esta? Orlando Castillo y Alejandro Campo. ¿Y dónde está la otra? Y del representante Alejandro Campo también la acoge.
Esta la firma Alejandro Campo, esta firma Eduard Sarmiento, esta la de... Sí, doctor. Usted no tiene aquí. Presidente, si usted me permite, leo las proposiciones acogidas. En consideración al artículo 3º, léase las proposiciones a este artículo avaladas. Sí, presidente. Entonces, leo la del representante Orlando Castillo. Lo que hace el representante Orlando es que adiciona una expresión al parágrafo 1 de la siguiente manera. Entonces, en el inciso de los lineamientos, él adiciona al final. Para ello deberán divulgarse la información a través de canales televisivos o los respectivos medios de comunicación oficial de las instituciones gubernamentales o locales. Esa es la representante Orlando. Peñuela, déjeme ver el artículo. El artículo 3º, el doctor Peñuela en la parte final dice, las entidades mencionadas deberán adoptar en un año a partir de la expedición de los lineamientos señalados en el parágrafo 1 de este artículo, el proceso de formación. Y en el encabezado del segundo inciso, las entidades territoriales deberán adoptar en un año a partir de la expedición de los lineamientos señalados en el parágrafo 1 de este artículo, el proceso de formación sobre derechos de la mujer, identidad de género, enfoque de género y violencias basadas en género para los funcionarios de las inspecciones de policía, personerías locales y comisarías de familia, el resto como está en la ponencia. La representante Marilén Castillo, en el parágrafo 1, en el primer inciso, hace la siguiente modificación. El Ministerio de la Igualdad y Equidad, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Administrativo de la Función Pública, y adiciona, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecerá los lineamientos del proceso de formación para los funcionarios públicos mencionados en el presente artículo en 6 meses a partir de la promulgación de la presente ley. Y el representante Alejandro Campo con Eduard Sarmiento y Álvaro Rueda adicionan, modifican en el primer inciso del parágrafo 1 la siguiente expresión, el Ministerio de la Igualdad y Equidad, y adicionan, o quien haga sus veces, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Derecho, el resto como viene en la ponencia. Presidente, puede poner en consideración el artículo 3º con las modificaciones y adiciones leídas. Sigue en consideración el artículo 3º con las proposiciones antes leídas. Anuncio que va a cerrar. Anuncio que se va a cerrar, se cierra. ¿Aprueban el artículo 3º con las proposiciones? Sí lo aprueban, presidente, por unanimidad de los asistentes. Llame a lista, señora secretaria. De la ponencia con las proposiciones leídas. Isaza Buenaventura Delcy, ¿cómo vota? Vota sí. Albán Urbano Luis Alberto. Arbeláez Giraldo Carolina. Ardila Espinosa Carlos Adolfo. Becerra Ñáñez Gabriel. Vota sí. Cadavid Márquez Hernán Darío con excusa. Caicedo Rosero Rod. Vota sí. Campo Hurtado Oscar. Vota sí. Castillo Advíncula Orlando. Vota sí. Castillo Torres Marelén. Correal Rubiano Piedad. Vota sí. Cortés Dueñas Juan Manuel. Vota sí. Cotes Martínez Karime. Díaz Mateo Luis Eduardo. Díaz. Vota sí. García Soto Ana Paola. Sí. Gómez González Juan Sebastián. Sí. Jiménez Vargas Andrés Felipe. Vota sí. Jubinado Clavijo Caterín. Sí. Landines Suárez Heráclito. Vota sí. Lozada Vargas Juan Carlos. Juan. Vota sí. Méndez Hernández Jorge. Méndez. Vota sí. Mosquera Torres James. Ocampo Giraldo Jorge. Osorio Marín Santiago. Peñuela Calvache Juan Daniel. Vota sí.
Pérez Altamiranda Gercel, con excusa. Polo Polo Miguel, vota no. Quintero Amaya Diógenes. Quintero Valle Carlos Felipe, vota sí. Racero Mallorca David, vota sí. Rueda Caballero Álvaro, vota sí. Sánchez Arango Duvalier, vota sí. Sánchez León Oscar, sí. Sánchez Montes de Oca Astrid, sí. Sarmiento Hidalgo Edward, sí. Suárez Vaca Pedro, sí. Tamayo Marulanda Jorge, sí. Triana Quintero Julio César. Uribe Muñoz Alirio, sí. Uzcategui Pastrana José Jaime, sí. Wills Ospina Juan Carlos. Wills. Vota sí. Albán vota sí. Quintero Amaya Diógenes vota sí. Mosquera Torres James vota sí. Presidente, ¿puede usted cerrar la votación? Cierre la votación, anuncia el resultado. Señor presidente, han votado 32 honorables representantes. Por el sí, 31, por el no, 1. Así que ha sido aprobado el artículo 3º con las modificaciones y adiciones leídas. Siguiente artículo. Presidente, continúa el artículo 4. Artículo 1. Dame votación. El artículo 4, señor presidente y honorables representantes, tiene dos proposiciones acogidas del representante Juan Sebastián Gómez y de la representante Catherine Jubinao. Hay otra proposición de los representantes Felipe Jiménez, que la ha dejado como constancia, y la del representante Alejandro Campo y otros. ¿Dónde está? Por favor. ¿No ha sido acogida esta? De la representante Astrid Sánchez y Eduard Sarmiento, son esas firmas. Esa no ha sido acogida, también es una aditiva que solo lo que hace es adicionar el Ministerio de la Igualdad o quien haga sus veces, doctora Astrid. Doctora Delcy. Tres. Voy a leer las dos acogidas, presidente, si a bien lo tienen. Le damos las dos proposiciones acogidas. Bueno, el artículo 4 dice adiciones el siguiente artículo a la ley 1257 de 2008, artículo 18A. Le quita la expresión en concordancia con lo establecido en el artículo 3.8b, decreto 47 de 2011, y lo deja: la Policía Nacional adoptará con asistencia técnica de alta consejería para la equidad de la mujer o quien haga sus veces. Es que aquí está acogido, doctora Delcy, está acogido en la proposición de Juan Sebastián lo que quieren colocar acá. Aquí ya está acogido. En el parágrafo segundo hay una proposición de Catherine Jubinao que deja el parágrafo de la siguiente manera: la Policía Nacional dispondrá en su página web el número de medidas de protección ordenadas bajo la ley 1257 de 2008. La información que deberá publicarse en la página web corresponderá a información estadística, pero no contendrá ningún dato personal de las personas involucradas en las medidas de protección ordenadas por las autoridades competentes. Doctora, y la otra proposición pues no tendría ningún objeto porque ya está acogida. Puede, presidente, poner a consideración y votación el artículo 4 con las dos proposiciones acogidas. En consideración el artículo 4 con las proposiciones acogidas. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Llama lista, señora secretaria. Lista para la votación del artículo 4 con las dos proposiciones acogidas y leídas por la secretaría. Isaza Delcy. ¿Cómo vota, doctora Delcy? Vota sí. Albán Luis Alberto. Vota sí. Arbeláez Giraldo Carolina. Ardila Espinosa Carlos Adolfo. Becerra Ñáñez Gabriel. Becerra. Vota sí.
Cadavid Márquez con excusa. Caicedo Rosero Rud. Vota sí. Campo Hurtado Oscar. Vota sí. Castillo Advíncula Orlando. Vota sí. Castillo Torres Marelén. Correal Rubiano Piedad. Vota sí. Cortés Dueñas Juan Manuel. Vota sí. Cotes Martínez Karime. Díaz Mateo Luis Eduardo. Vota sí. García Soto Ana Paola. Vota sí. Gómez González Juan Sebastián. Vota sí. Jiménez Vargas Andrés. Vota sí. Ubinao Clavijo Caterín. Vota sí. Landines Suárez Heráclito. Vota sí. Lozada Vargas Juan Carlos. Vota sí. Méndez Hernández Jorge. Vota sí. Mosquera Torres James. Ocampo Giraldo Jorge. Osorio Marín Santiago. Peñuela Calvache Juan Daniel. Vota sí. Pérez Altamiranda con excusa. Polo Polo Miguel. Vota no. Quintero Amaya Diógenes. Vota sí. Quintero Valle Carlos Felipe. Vota sí. Parracero Mallorca David. Vota sí. Rueda Caballero Álvaro. Vota sí. Sánchez Arango Duvalier. Vota sí. Sánchez León Oscar. Sí. Sánchez Montes de Oca Astrid. Sí. Sarmiento Hidalgo Edward. Vota sí. Suárez Vaca Pedro. Vota sí. Tamayo Marulanda Jorge. Vota sí. Triana Quintero Julio. Uribe Muñoz Alirio. Vota sí. Uzcategui Pastrana José Jaime. Vota sí. Will Ospina Juan Carlos. Wills. Sí. Mosquera Torres James. Vota sí. Presidente, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, anuncia el resultado. Presidente, han votado 32 honorables representantes. Por el sí, 31, por el no, 1. Así que ha sido aprobado el artículo 4 con las proposiciones leídas. Secretaria, veo que el artículo 5 Y 6 ya están aprobados. y 6 están aprobados. Tenemos estos dos que no tienen una. No, Amparo, estos no están aprobados. Estos venían como... ¿Seguro? 5, 6, 7. Ah, bueno. Entonces, mire, podemos votar esto. Es que lo dejaron como constancia. Votemos el artículo 7, 8, 9 y lea las proposiciones avaladas, por favor. Sí, presidente. Vea, el artículo 7 tiene proposición de Álvaro Rueda, acogida. Astrid Sánchez, acogida. Juan Sebastián tiene una retirada. Piedad Correal, acogida. Marelén Castillo, acogida. Y Jubinao, acogida. El artículo 8 tiene una proposición de la doctora Astrid Sánchez, acogida. Y el artículo 9 sería de la ponencia, no tiene proposición. Solo hay una de la doctora Ana Paola que la ha dejado como constancia. Entonces, este sería de la ponencia. Voy a leer las proposiciones acogidas del artículo 7. El artículo 7 tiene una proposición del representante Rueda que modifica el literal F, adicione. En caso de violencia vicaria en el contexto familiar, la medida de protección deberá extenderse al familiar instrumentalizado como medio para ejercer daño a la mujer. En el H, dice, adiciona el H en el segundo, todo lo adiciona. Señor presidente, hago una claridad con este artículo. Este artículo en la ley, doctora Delcy, este artículo en la ley tiene literales A, B, C, D, F, G, H, I, J, hasta la N. En la ponencia solo hay literales F y I, no hay otras modificaciones. Lo que hace el representante Rueda es que
trae el H y lo modifica de la ley en el siguiente. El primer inciso lo deja como está en la ley y el segundo inciso lo modifica de la siguiente manera: en caso de evidenciar violencia vicaria en el contexto familiar, restringir provisionalmente el régimen de visitas y custodia al padre hasta que no aporte certificación de tratamiento reductivo y terapéutico de que trata el literal D del presente artículo, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla. Y elimina de la ley el literal I, lo elimina de la ponencia, elimina el literal I de la ponencia y adiciona un parágrafo. Y el parágrafo lo deja de la siguiente manera: la autoridad competente deberá remitir a la Policía Nacional de manera inmediata las medidas de protección ordenadas en el marco de los procesos de violencia intrafamiliar, violencia vicaria en el contexto familiar y violencia de género. Bueno, esa es la proposición del doctor Rueda. La proposición de la representante avalada, de la representante Astrid, en el literal F adiciona al final: en caso de violencia. En caso de violencia vicaria en el contexto familiar, la medida de protección deberá extenderse al familiar o familiares, es lo que adiciona Astrid, instrumentalizados como medio para ejercer daño a la mujer. Piedad Correal adiciona un literal ñ. Cuando la violencia vicaria se produzca por dilación procesal injustificada, la autoridad competente deberá aplicar las sanciones penales y disciplinarias pertinentes. La proposición de Marilén Castillo adiciona al final del parágrafo cuarto, dice: en el marco de los procesos de violencia intrafamiliar, violencia vicaria en el contexto familiar y violencia de género, del mismo modo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el caso de que las medidas contemplen protección a menores. Y la doctora Catherine Jubinao adiciona un parágrafo quinto. Y dice: las medidas de protección extensibles al familiar o dependiente instrumentalizado como medio para ejercer daño a la mujer señaladas en esta ley no excluyen la aplicación de otras medidas de protección que estén fijadas o se fijen en otras leyes. Catherine Jubinao. Y la del representante Campo no está acogida, y el representante de esta proposición no está firmada sino por el representante Campo. Yo no sé si, o Campo, el doctor Sarmiento, ¿usted firma esta? ¿La podría dejar como constancia? Doctor Edward, qué pena interrumpirle. ¿Nos puede dar como constancia una proposición que usted... Gracias, muy amable. Así que esta quedará como constancia. El artículo 8º tiene solo proposición de la representante Astrid Sánchez, que modifica y adiciona en la parte final del artículo: el juez competente podrá decretar medidas de protección a las víctimas de violencia vicaria, protegiendo a la mujer y a la al familiar o familiares instrumentalizados como medio para ejercer daño a la mujer. Esa es la adición, o familiares. Y el artículo 9, como viene en la ponencia, toda vez que la productora Ana Paola García ha dejado su proposición como constancia. Presidente, ¿puede usted poner a consideración el artículo 7º? Y la doctora, mire, presidente, en ese orden de ideas, puede poner usted en consideración el artículo 7º con las proposiciones leídas del doctor Rueda, doctora Astrid Sánchez, Piedad Correal, Marilén Castillo y Catherine Jubinao. El artículo 8º con proposición de la doctora Astrid Sánchez. El artículo 9º de la ponencia, porque la doctora Ana Paola ha dejado la suya como constancia. Y el artículo 10º de la doctora de la ponencia, porque la doctora Astrid Sánchez ha dejado la suya como constancia. Y el artículo 12, que es la vigencia. En consideración, los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, 12, con las proposiciones avaladas leídas por Secretaría. Sigue en consideración el articulado, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueban los artículos antes leídos. Llame a lista, señora secretaria.
Llamo a lista, presidente, para votar el bloque de artículos 7, 8, 9, 10 y 3 y 12. Isaza Buenaventura Delcy. Vota sí. Albán Urbano Luis Alberto. Arbeláez Giraldo Carolina. Ardila Espinosa Carlos Adolfo. Becerra Ñáñez Gabriel. Vota sí. Cadavid Márquez Hernán Darío con excusa. Caicedo Rosero Rud. Vota sí. Campo Hurtado Oscar. Vota sí. Castillo Advíncula Orlando. Vota sí. Castillo Torres Marelén. Correal Rubiano Piedad. Vota sí. Cortés Dueñas Juan Manuel. Vota sí. Cotes Martínez Karime. Díaz Mateo Luis Eduardo. Vota sí. García Soto Ana Paola. Vota sí. Gómez González Juan Sebastián. Vota sí. Isaza Buenaventura. Ya votó. Jiménez Vargas Andrés. Vota sí. Jubinao Clavijo Caterín. Vota sí. Landines Suárez Heráclito. Vota sí. Lozada Vargas Juan Carlos. Vota sí. Méndez Hernández Jorge. Méndez. Mosquera Torres James. Ocampo Giraldo Jorge Alejandro. Osorio Marín Santiago. Peñuela Calvache Juan Daniel. Vota sí. Pérez Altamiranda con excusa. Polo Polo Miguel. Vota no. Quintero Amaya Diógenes. Vota sí. Quintero Valle Carlos Felipe. Vota sí. Racero Mallorca David. Vota sí. Rueda Caballero Álvaro. Vota sí. Sánchez Arango Duvalier. Vota sí. Sánchez León Oscar. Vota sí. Sánchez Montes de Oca Astrid. Vota sí. Sarmiento Hidalgo Edward. Vota sí. Suárez Vaca Pedro. Vota sí. Tamayo Marulanda Jorge. Vota sí. Triana Quintero Julio. Uribe Muñoz Alirio. Vota sí. Uzcategui Pastrana José Jaime. Vota sí. Huilo Espina Juan Carlos. Vota sí. Méndez Jorge. Vota sí. Presidente, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, anuncie el resultado. Y va a hablar, doctor Vaca. Presidente, han votado 30 honorables representantes. Por el sí, 29, por el no 1. Así que han sido aprobados el artículo 7º con modificaciones, el 8º con modificación, el 9 de la ponencia, el 10 de la ponencia y el 12 de la ponencia. Hay unos artículos nuevos, presidente. ¿Tenemos artículos nuevos avalados? Sí, señor presidente. Hay uno ¿Lo de la- leemos? Leamos los artículos nuevos avalados. Presidente, los dos artículos nuevos, el del doctor Pedro José Suárez Vaca dice de la siguiente concepto de daño contra la mujer. Daño vicario, cualquier acción u omisión que genere daño físico, psicológico, emocional, sexual, patrimonial o de cualquier otra índole a familiares, dependientes, personas, animales o objetos efectivamente significativos para la mujer con el objetivo de causarle daño. La violencia vicaria. La violencia vicaria se expresa a través de conductas tales como las amenazas verbales, violencia sexual, lesiones, el incumplimiento del régimen de visitas, la omisión de información en el ejercicio de la custodia, el ejercicio arbitrario de la custodia, la imputación de hechos delictuosos falsos, la dilación procesal injustificada, control coercitivo o cualquier otra conducta que sea utilizado para dañar a la mujer a través de quienes fungieron como medio. Está suscrita por Pedro Suárez Vaca. Artículo 9 de la doctora Catherine Jubinao. Para la protección de los animales que sean instrumentalizados como medio para ejercer violencia contra la mujer, se aplicará las disposiciones de la Ley 1774 de 2016. Parágrafo. Las comisarías de familia que conozcan de casos de violencia vicaria y determinen la aplicación de las medidas de protección del artículo 5 de la Ley 294 de 294 debe ser de 2004, no va de año 1994. Deberán compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación por el delito contra la vida, integridad física y emocional de los animales.
Está suscrito por la representante Catherine Juminao. Presidente, ¿puede de qué? 1996, de la ley 294 de 1996. Presidente, puede poner en consideración los dos artículos nuevos de la doctora Catherine Juminao y el doctor Pedro Suárez Vaca. En consideración los dos artículos nuevos antes leídos por secretaría. Sigue en consideración el anuncio que se va a cerrar. Se cierra. Aprobados los artículos nuevos leídos por secretaría. Sí los aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Hay un artículo nuevo sin aval. Sí, pero el doctor Rueda y el doctor Sarmiento dijeron que los dejaban como constancia. Y el doctor Ocampo que está acá. ¿Quién, doctor? Pero es el mismo. Ah, está Ocampo, entonces tengo que leerlo. Lea el artículo, señora secretaria. Artículo nuevo. Se entiende por violencia vicaria o sustitutiva cualquier acción o omisión que genere daño físico, psicológico, emocional, sexual, patrimonial o de cualquier otra índole a familiares, dependientes, personas o animales efectivamente significativos. Pero este fue el que ya leímos, que es de Pedro Suárez, parecido. Sígale. Se entiende por violencia vicaria o sustitutiva cualquier acción o omisión que genere daño físico, psicológico, emocional, sexual, patrimonial o de cualquier otra índole a familiares, dependientes, personas o animales efectivamente significativos para la mujer con el objetivo de causarle daño. La violencia vicaria sustitutiva se expresa a través de conductas tales como las amenazas verbales, violencia sexual, lesiones, el incumplimiento del régimen de visitas, a omisión de información en el ejercicio de la custodia, el ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad, la imputación de hechos delictuosos falsos, la dilación procesal injustificada, control coercitivo o cualquier otra conducta que sea utilizada para dañar a la mujer a través de quienes fungieron como medio. Está suscrita por el representante Alejandro Campo Giraldo. Representante Alejandro, antes de que usted llegara se aprobó una proposición del doctor Pedro Suárez, que es también artículo nuevo, muy similar a esta proposición que yo la leí y ya fue aprobada por la comisión como para su información. Tiene el uso de la palabra el doctor Alejandro Campo. Gracias, presidente. No, yo lo que pretendo con esta proposición es que quede muy claro qué se establece por violencia vicaria. Creo que seríamos el segundo o tercer país del mundo en aprobar esta ley o en incluir esto en nuestro ordenamiento jurídico. Y lo mínimo que debe tener claro la justicia, los abogados y toda aquella persona que pueda ser judicializada, y ojalá no lo vaya a hacer por esto que acabamos de hacer aquí, pues debe tener claro lo que es la violencia vicaria, que debe contener todos estos elementos. Me dice la secretaria, quien es nuestra notaria prácticamente, que el doctor Pedro Suárez ha hecho una muy similar, que entiendo tiene el mismo propósito. No sé, doctor Pedro, si es el mismo propósito de especificar el delito, ¿sí? La conducta. Yo en este caso, especificar la conducta, no tendría problema en dejarla como constancia confiando en la capacidad jurídica de mi amigo Pedro Suárez, la dejaría como constancia y si para segundo no aparece hace prueba, pero el propósito es eso, que quede muy claro la conducta para que la gente sepa cuál es la conducta, cuál es el bien jurídico que protegemos y el operador judicial entienda cuál es la acción que se va a adelantar frente a los hechos concretos en esta actividad. Gracias, doctor Alejandro Ocampo, la deja como constancia. Título y pregunta, señora secretaria. Sí, señor presidente. El título tiene dos proposiciones, una del representante Álvaro Rueda, que lo que hace es que por medio de la cual se incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano la violencia vicaria. Se modifican las leyes 294 de 1996, 1257 de 2008 y 2126 de 2021 y se dictan otras disposiciones. Y la del doctor Alejandro, que dice, por medio de la cual se dictan medidas para reconocer y prevenir la violencia vicaria como una manifestación de violencia intrafamiliar
y se dictan otras disposiciones, Ley Salvador. La del representante Rueda está acogida por la ponente. Así que ¿cuál fue radicada primero? Fue radicada primero la del representante Álvaro Rueda, entonces habrá que someterse primero esta y luego, de ser negada, se sometería a la otra del doctor Campo. No, señor. Y esta ha sido acogida por la representante Delcy. Deja la suya como constancia, doctora. Presidente, hay dos proposiciones al título. Una del doctor Álvaro Rueda, que está acogida por la ponente. Esa fue la primera radicada en el tiempo. Y hay otra modificativa, igual es casi que sustitutiva al título, del representante Ocampo. Entonces, habrá que votar primero la del representante Rueda. Si esta no es acogida, no iremos a la otra. La primera de Rueda está acogida por la doctora Delcy. Hay dos. Sí. Votemos la de... Primero hay que votar la de Rueda. No, pero primero que sustente. Ah, bueno. Sustente su proposición, doctor Alejandro. Gracias, presidente. Mire, yo quiero que se introduzca el tema violencia intrafamiliar. La violencia vicaria busca proteger el tema de la niñez y además quisiera que se pusiera el tema de que le pusiéramos el tema de Ley Salvador. Salvador fue un niño que fue asesinado en Santiago de Cali, que fue noticia nacional, de hecho por abuso de la patria potestad, en producto de violencia psicológica, violencia intrafamiliar, la cual tuvo toda que sufrirla a la final el niño, la madre, pero quien fue la víctima fue el niño. La manifestación de la violencia vicaria es un tema intrafamiliar. Me gustaría quedar allí, intrafamiliar, porque también porque de proteger los niños. Si no en este bloque que estamos haciendo de ir protegiendo la mujer, la niñez, y no tenerlo como tal esa manifestación, me parecería que dejaríamos por fuera el ordenamiento jurídico, un elemento muy importante que busca la misma protección del bien jurídico. De Rueda. Primero porque es la primera radicada. Permítamela. Delcy está pidiendo la palabra. Doctora Delcy, ¿va a hacer uso de la palabra? Bueno. Adelante. En relación a la intervención del señor representante Ocampo, pues quiero indicarle que no acogimos la proposición teniendo en cuenta, representante Alejandro, que este proyecto es el producto de un trabajo que hacen diferentes víctimas de estas conductas y por tanto colocarle el nombre de una sola víctima, pues no reconocerían, no se encontrarían ellas identificadas con la temática que aquí hoy hemos adelantado. Por eso, en respeto a las víctimas que han acompañado el presente proyecto, hemos decidido darle y apoyar ese nombre. Y en su preocupación frente a si se acoge aquí los derechos de las niñas, niños y adolescentes, específicamente se acoge, se atiende. También se involucra al Instituto de Bienestar Familiar para que pueda identificar los procesos de las conductas de violencia vicaria en la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Espero, señor representante, que haya tenido mayor claridad para que nos apoye en dejar como constancia su proposición. Muy amable. Doctor Alejandro. No estoy de acuerdo en la argumentación de la representante, porque lo que se tiene por el título sería por medio del cual se incorpora al ordenamiento colombiano la violencia vicaria. Yo insisto, acá estamos hablando de violencia vicaria como una forma de violencia intrafamiliar y de protección a la niñez, y debe quedar en el título. Pero como este es el primer debate, entiendo, ¿cierto? Yo lo dejaré como constancia sin estar de acuerdo con la sustentación jurídica, pero lo dejaré como constancia para que avancemos en el proyecto, porque me parece que lo importante es que lo aprobemos y lo saquemos y continúe la discusión de este proyecto. Gracias, doctor Ocampo. En consideración
a la doctora Catherine Junao. Colegas, yo los quiero llamar a la tranquilidad, sobre todo a mis colegas hombres en esta comisión. Este proyecto, a través de la proposición que generosamente me fue avalada por mi colega Delcy, amplía un poco el espectro de este fenómeno, que es una violencia basada en género por una razón, y es que se ejerce por nuestra condición de madres y de mujeres para el caso, y segundo, porque estadísticamente nos muestra que es una violencia de género. No es lo que opinemos, es lo que estadísticamente es y lo que en la literatura es. Sin embargo, y previendo que los colegas hombres en esta comisión iban a tener esa duda, ese cuestionamiento, se nos avaló una proposición que me permito leerla nuevamente y amplía el artículo 2 a lo siguiente. Las medidas de protección incluidas en la presente ley deberán ser interpretadas y aplicadas como mínimo bajo los enfoques de derechos humanos, ahí entramos todos, hombres y mujeres, de género, pues por la condición de este fenómeno, y de orientaciones sexuales e identidad de género diversas, porque resulta que en las familias diversas puede suceder que en una pareja homosexual uno contra otro o una contra otra ejerza violencia vicaria. Puede pasar, aunque no sea la estadística representativa. De manera que yo les invito a que entendamos que la aproximación de este fenómeno es el correcto, que es un avance para nuestro país reconocer la existencia de la violencia vicaria como un fenómeno de violencia basada en género, pero que sobre todo estemos avanzando en lo que concierne a la prevención de esta violencia y a la atención de este tipo de violencia. Yo quiero felicitar a mi colega Alexandra Vázquez del Pacto Histórico y por supuesto a mi colega Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso por echarse esta causa al hombro. Las apoyo y enhorabuena, sé que la plenaria de la Cámara de Representantes también apoyará decididamente este proyecto. En consideración la proposición presentada por el doctor Álvaro Leonel Rueda al título. Un momentico. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar, se cierra. Aprueban la proposición presentada por Álvaro Rueda respecto al título del proyecto. Sí lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Pregunta, presidente. ¿Quiere la comisión que este proyecto pase a la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República? Sí lo quiere. Sí lo quiere, presidente. Los mismos ponentes. Tiene el uso de la palabra la doctora Jennifer Segundo punto. Pedraza para dar los respectivos agradecimientos. Buenas tardes, colegas de la Comisión Primera. Les quiero agradecer muchísimo por haber aprobado este proyecto de ley que es iniciativa, como ustedes ya lo saben, de la representante Alexandra Vázquez y a la que nos sumamos varias otras colegas. Yo solo quería señalar frente a la discusión del título que se acaba de aprobar que esta es una inclusión en la ley 1257 de un tipo de violencia, y al referirse la ley 1257 a los tipos de violencia de género y violencia contra las mujeres, claro que se habla de la protección de los derechos de la infancia, pero es un reconocimiento de la naturaleza de violencia basada en género, violencia machista dentro de estos fenómenos. Por eso es que el planteamiento, nadie va a negar que aquí estamos hablando de un caso de violencia, que por supuesto su víctima, su primera víctima es la infancia. Sin embargo, al ser una modificación y una inclusión en la ley 1257, por eso es que el énfasis que nos interesa por la unidad de materia de la misma ley 1257 es sobre las violencias de género. Sobran los casos, ustedes ya los han tratado acá en el debate, en donde al final la violencia contra la infancia es un método para llegar a la última víctima, que es
la mujer en este caso. Así que a mí me parece que este proyecto es un gran avance, vale la pena reabrir esa discusión sobre el título del proyecto, pues ya que se votó aquí en la comisión primera, pero llamaría yo la atención de señalar que más allá de nuestras concepciones, esta es una modificación a la ley 1257 y como tal está definida su naturaleza como una ley que reconoce, tipifica y sanciona las violencias contra las mujeres. No es por desconocer la naturaleza misma del fenómeno, sino incluso estamos en un asunto de técnica pues legislativa de lo que precisamente pretende el proyecto. Yo les pido el favor, compañeros, regálenos 5 minuticos más que necesitamos en el orden del día retirar una ponencia, pero antes de ello, la ponente se encuentra con nosotros, la doctora Alessandra, la autora, además de ser cundinamarquesa. Adelante. Gracias a la Comisión Primera por abrir el debate y la discusión en un tema tan doloroso, tan álgido, tan complejo, y esa resignificación de la lucha histórica de las mujeres, principalmente aquellas que han sido víctimas de este tipo de violencia. Muchas gracias a la ponente Delcy, muy juiciosa, un trabajo increíble por darse la guerra por este proyecto y por supuesto un reconocimiento principalmente a las víctimas, aquellas mujeres cuyos hijos han sustraído, que la han vivido y que por fin podemos darle a la cara y mirarlo a los ojos de que el gobierno nacional, por supuesto el Congreso de la República y todos estamos legislando en favor y en pro de las mujeres y de las víctimas. Muchas gracias, un abrazo para ellas y esto no hubiera sido posible sin ustedes. Muchas gracias. Doctora Delcy. Gracias, señor presidente, y quiero agradecer el trabajo de la autora, de las autoras y autores de esta iniciativa, y agradecer el trabajo, la persistencia de las víctimas que acompañan este ejercicio. Y más, un poco, digamos, más allá de la intervención de nuestra representante Jennifer, a darle las gracias a esta plenaria, más bien el reconocimiento. No creo que las mujeres tengamos que seguir rogando y agradeciendo por el reconocimiento de nuestros derechos. Muchas gracias a quienes hicieron el trabajo para que esto siga en el reconocimiento de los derechos y en la prevención de tantas y tantas violencias que hoy acaban con la vida de las mujeres en nuestro país. Gracias, un saludo a la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria. Se encuentra su presidenta Jimena Ordóñez. Gracias por acompañar. Siguiente punto del orden del día.